Bien, vamos con la segunda parte de prueba de CO2 en el sistema refrigerante. Primero decir que sea la marca que el taller compre de Block Tester, que siga las instrucciones del fabricante. Esto que yo digo es una guía. Como digo, primero se hace una primera prueba de CO2. Si el resultado es dudoso, se sigue estos pasos recomendados, se repite la prueba correctamente, aseguramos de que el motor está bien caliente y el termostato abierto, bajar más el nivel de refrigerante para evitar que entre líquido al tester, bombear más veces, 10-15 veces con la pera, mantener el motor en ralentí elevado, 1500-2000 RPM, durante 5 o 10 minutos mientras pruebas, hacerla más intensiva la prueba que la primera, y usar un líquido reactivo nuevo y limpio en la segunda. Bien, luego también se podían hacer pruebas complementarias imprescindibles si es dudoso el resultado, como prueba de presión en el sistema de refrigerante, que luego lo diré, buscar si baja la presión o suben burbujas, prueba de compresión en todos los cilindros, comparar valores, prueba de leak down más precisa o fuga de cilindro. En diésel, aislar y probar presión en el enfriador de GR por separado. Observar síntomas, baja refrigerante sin fugas visibles, humo blanco, sobrecalentamiento, burbujas en el vaso de expansión. Bien. Luego, si tenemos que finalmente sale sí, sale que cambia de color, o en la primera prueba sale que sí, cambia de color, entonces se hace de nuevo otra tercera o segunda prueba puenteando. Tenemos aquí estas dos opciones. Puentear el enfriador de GR para prueba. Este es uno de los métodos más usados por mecánicos en motores diésel cuando la prueba de CO2 sale positiva o dudosa. Si la prueba de CO2 sigue dando positiva, el problema es la junta de culata o grieta en culata bloque. Si esta segunda o tercera prueba se vuelve negativa, entonces con el puente, entonces el enfriador de EGR era el culpable. Bien. Luego también tenemos métodos alternativos más seguros recomendados porque muchos mecánicos prefieren no puentear y hacen esto en su lugar. Prueba de presión en todo el sistema refrigerante más observar burbujas en el vaso de expansión. Desmontar la válvula EGR y mirar si sale refrigerante o si está mojado por dentro. Indica fuga en el cooler. Presurizar el enfriador de EGR por separado con aire o agua y sumergirlo o buscar fugas. Desconectar temporalmente la tubería de escape que va al enfriador con cuidado y observar si bajan las burbujas o la pérdida de refrigerante. Bien. Y ahora, riesgos y recomendaciones del puentear. En algunos vehículos el bypass del refrigerante de EGR puede hacer que el motor tarde más en calentarse o active alguna luz de avería, pero para una prueba corta no suele ser grave. Y ahora, explicación con más detalle. ¿Cuándo se hace un bypass temporal del circuito de refrigerante del enfriador de EGR? Solo para diagnosticar con la prueba de CO2. No se deja las aberturas del enfriador abiertas. Lo que se hace exactamente con las mangueras y aberturas. 1. Se desconectan las dos mangueras del enfriador de EGR. Una es la entrada de refrigerante y otra es la de salida. 2. Se unen entre sí las dos mangueras. Se conectan directamente la manguera de salida del motor con la manguera que vuelve al motor o al siguiente componente, usando una manguera de calefacción o silicona resistente al calor y presión del mismo diámetro, o un acoplador recto de metal o plástico, barb joiner. Abrazaderas fuertes bien apretadas.
De esta forma el refrigerante sigue circulando por el motor sin pasar por el enfriador. 3. Las aberturas, ports, del enfriador de GR se tapan, bloquean. Esto es clave. No se dejan abiertas porque si no el refrigerante que queda dentro del enfriador podría derramarse o peor, entraría aire y se crearía un circuito con burbujas. ¿Cómo se tapan las aberturas del enfriador? Normalmente se colocan tapones ciegos, plugs o blanking plugs, del diámetro exacto de las boquillas del enfriador. Pueden ser de goma, metal o plástico conjunta. Se usan placas de bloqueo, blanking plates, que se atornillan sobre las conexiones si tienen brida. En casos improvisados se cortan trozos de manguera, se tapan con un tornillo más arandela, más junta y se aprietan con abrazaderas muy fuertes. En algunos talleres usan tapones de expansión o simplemente sellan con silicona de alta temperatura, no recomendado para prueba larga. El objetivo es que el enfriador quede completamente aislado del circuito de refrigerante del motor. Resumen del flujo después del bypass. Refrigerante. Sale del motor. Va directamente por la manguera de bypass. Vuelve al motor o al radiador calefacción. Luego, el enfriador de GR queda fuera de juego en cuanto al refrigerante, sus dos orificios tapados. Advertencias importantes para el bypass temporal. Solo se debe hacer por poco tiempo, los minutos necesarios para calentar el motor y hacer la prueba de CO2. Después de la prueba vuelve a conectar todo original lo antes posible. Revisa muy bien que no haya fugas de refrigerante en las conexiones y tapones. Purga el aire del sistema después de volver a armar. Si el bypass es para eliminar definitivamente el enfriador, delete. Entonces además se bloquean los puertos de gases de escape, pero eso ya es otra historia y suele requerir reprogramación. Bien, ejemplo, explicación, puente del enfriador EGR permanente en un Passat 2004. En un Volkswagen Passat, por ejemplo 1.9 TDI del 2004, motor PD, probablemente BHV o BJB. Situación exacta del coche. Se detectó fuga en el enfriador hace años. Tiene el bypass del refrigerante del enfriador de EGR hecho desde hace años. La EGR sigue funcionando, no está suprimida. El coche no da fallos, no pierde refrigerante y rinde bien. En este caso concreto, solo bypass de líquido refrigerante sin bloquear los gases de escape es bastante seguro a largo plazo en los 1.9 TDI PD. Muchos dueños de Passat B5.5, B6, 1.9 TDI lo hacen exactamente así y circulan sin problemas durante años. ¿Por qué no es tan malo en este caso? El enfriador de GR ya no recibe refrigerante, por lo que si tenía una microfisura interna ya no puede mezclar gases de escape con el refrigerante. Eliminas el riesgo más grave, pérdida de refrigerante, humo blanco, posible entrada de refrigerante al motor. La válvula GR sigue abriendo y cerrando normalmente, por lo que el motor sigue recirculando gases, cumple más o menos su función de emisiones. Los gases que pasan por el enfriador ahora van más calientes, porque no se enfrían, pero en los 1.9 TDI antiguos esto no suele causar daños graves a corto o medio plazo. ¿Qué riesgos reales tiene mantenerlo así permanentemente? Aunque funciona bien, en muchos casos hay algunos puntos a considerar. Gases más calientes entrando al colector de admisión. La EGR introduce gases sin enfriar, puede aumentar ligeramente la temperatura en la admisión y formar un poco más de carbonilla con el tiempo, aunque mucho menos que si el cooler estuviera roto y perdiendo refrigerante. 2. Tiempo de calentamiento del motor. El bypass reduce un poco la capacidad térmica del sistema, menos volumen de refrigerante circulando por esa zona, por lo que el motor puede tardar 1-2 minutos más en llegar a temperatura óptima en invierno. No es dramático. 3. Posible deformación del enfriador a muy largo plazo. Con gases muy calientes pasando por dentro y sin refrigerante que lo enfríe, en teoría el enfriador podría deformarse o agrietarse externamente después de muchos años, aunque es poco frecuente si lleva años así.
4. Inspección técnica, ITV, revisión. En España y la mayoría de países de Europa, mientras la EGR esté físicamente presente y no haya luces de avería, suele pasar la ITV sin problemas. Pero si algún inspector ve las mangueras puenteadas de forma casera, podría poner pegas, depende del inspector. ¿Cómo hacerlo bien de forma permanente, manteniendo la EGR funcionando? Como digo, es exactamente: bypass del refrigerante. Une las dos mangueras originales con una manguera de calefacción reforzada de buena calidad, más abrazaderas de acero buenas, o un acoplador recto metálico. Debe quedar muy bien sellado. Cierra las aberturas del enfriador. Las dos conexiones donde iban las mangueras del enfriador deben taparse herméticamente. Lo más limpio y seguro es usar tapones de expansión, expanding plugs, de goma o aluminio del diámetro correcto, o fabricar dos placas ciegas pequeñas con junta y tornillos. No deje las boquillas abiertas ni solo con silicona, puede fallar con el tiempo. Después de hacerlo, purga bien el aire del sistema de refrigerante. Revisa el nivel de refrigerante durante las primeras semanas. No es necesario reprogramar nada porque la EGR sigue activa. Mi recomendación sincera: dado que el coche lleva años así y va perfecto, puede mantenerlo sin problemas, siempre que las conexiones estén bien hechas y no haya fugas. Si quiere dormir más tranquilo, la opción ideal sería hacer un delete parcial de la EGR, bloquear la placa de gases, más bypass de refrigerante, más mapa para apagar la luz si sale, pero como no tiene fallos, no es obligatorio. Bien, ahora doy un ejemplo en el libro del Volkswagen Passat más detallado y simplemente voy a comentar dónde comprar en España. Precios aproximados 2026. Para el bypass de refrigerante, pues se puede comprar manguera de silicona 4 capas de 18-20 milímetros, amazon.es o oscaro.es, 8-15 euros por metro. O acoplador barbido recto de 18-20 milímetros en amazon.es, 4-8 euros. Abrazaderas inoxidables Norma o AVA en amazon.es o Norauto, 1-2 euros cada una. Luego, para tapar las aberturas del enfriador, kit de tapones de expansión, amazon.es, buscando tapones ciego, refrigerante o expanding plugs coolant, 6-12 euros el kit. Otras opciones: kit completo, manguera más conector, en eBay o AliExpress, buscando Heater Jose con H, bypass 1.9 TDI. Y opción premium, Darkside Developments UK tiene piezas específicas para 1.9 TDI Pump Dusi que envían a España.